apariciones fantasmales en Quezán. Pero ya pasó mucho tiempo, y los únicos que quedamos somos los que no dormimos bien desde entonces. Estábamos apostados en Quezán desde hacía semanas. El sitio era una trampa, rodeados, observados. No sabíamos cuándo vendría el siguiente ataque, pero sabíamos que llegaría. Los días eran fuego. Las noches, una pesadilla tibia donde no se distinguía el sueño de la realidad. Yo estaba con mi escuadra, 5 en total, pura juventud reventada por el ruido constante del mortero. Nos movíamos poco. Cavábamos trincheras con más desesperación que técnica. A veces, el silencio era tan denso que podías oír tu propio corazón rebotando en el casco. La niebla era constante en las madrugadas, densa, espesa, como un mal presentimiento que se podía tocar. Un día, alrededor de las 3 o 4 de la mañana, durante una guardia, la vi por primera vez. Una figura. Estaba a unos metros del perímetro entre la niebla, silueta humana de pie, muy quieta. Al principio pensé que era uno de los nuestros, alguien que había salido a mear o simplemente se había perdido en la bruma. Pero había algo raro, no se movía. La apunté con la linterna. Nada. La luz parecía no tocarla del todo, como si la atravesara. Me asusté pero no grité. Parpadeé, y ya no estaba. Pensé que era el cansancio, que el sueño me estaba jugando malas pasadas. Pero no fui el único que la vio. La noche siguiente, el cabo Rodríguez vino a buscarme con la cara blanca. Me agarró del brazo y me arrastró hacia la trinchera. «Está allá, sargento. Te lo juro, no me lo estoy imaginando». La figura estaba de nuevo, más cerca esta vez, igual de quieta, igual de ajena a todo. Rodríguez temblaba como una hoja. «No es de los nuestros», dijo. «Mira cómo está vestido». Y tenía razón. La silueta no llevaba el uniforme del USMC. Llevaba túnica oscura con tirantes cruzados y un gorro puntiagudo, el uniforme del Vietcong. Rodríguez levantó el rifle, pero le ordené que no disparara. Había algo en esa figura que me decía que una bala no haría la diferencia. Estuvimos observándola por lo que parecieron horas, hasta que simplemente desapareció. Esa noche nadie durmió, y la siguiente vino otra aparición. Pero esta vez no era solo una figura, eran varias, moviéndose entre la niebla, marchando, sin hacer ruido. No sé si fueron 5 o 10, pero eran muchas. Las figuras emergían desde la niebla como si estuvieran atrapadas dentro de ella. Se movían lentas, como si marcharan bajo el agua. No hablaban, no hacían ruido, pero las veías y sabías que te estaban mirando. Esa noche, varios muchachos comenzaron a hablar en voz baja con miedo. Uno de ellos, de Oklahoma, decía que uno de los espectros era idéntico a un Vietcong que había abatido semanas atrás. Otro aseguraba que reconoció entre ellos a un compañero de pelotón que había muerto en la primera emboscada. Y yo vi algo que no he podido borrar desde entonces. Entre las sombras, caminando al final del grupo, había un niño. No tendría más de 10 años. Llevaba una camisa manchada de tierra, pantalones cortos y el rostro cubierto de sangre seca. Caminaba descalzo, con la mirada perdida, pero al pasar frente a mi trinchera, se detuvo. Me miró, no con odio, no con tristeza. Me miró como si me conociera, y entonces levantó la mano, no para saludar, no para pedir ayuda, solo la levantó, como si me estuviera marcando. Me eché hacia atrás, tropecé, caí sobre la espalda y golpeé la cabeza contra el borde de la trinchera. Me desmayé por unos segundos. Cuando desperté, aún era de noche. Pero la niebla ya no estaba, solo el silencio y las pisadas. Decenas de pisadas frescas sobre el barro. Rodríguez fue el primero en quebrarse. Despertó a los gritos. Decía que había hablado con su madre en sueños, pero su madre había muerto hacía años. Decía que ella le pidió que no volviera a dormir, que los muertos estaban bajo el suelo y que estaban furiosos. No quiso comer, no quiso hablar más. Solo se quedó mirando el horizonte repitiendo: «Los veo todas las noches, marchando, marchando». Al tercer día se pegó un tiro en la boca mientras todos dormían. No fue el único. En total, perdimos a 3 hombres por suicidio en menos de una semana. Todos habían visto lo mismo: figuras, hombres que no deberían estar caminando, rostros deformados por el fuego, por el agua, por la tierra, voces que venían desde debajo del campamento, entre las raíces de los árboles, entre las rocas manchadas de sangre vieja.
Uno de los cocineros de retaguardia, un tipo robusto de California, se volvió loco una noche y comenzó a excavar como un animal. Decía que ellos estaban atrapados y que había que liberarlos. Escarbó con las uñas hasta que se arrancó carne de los dedos. Lo tuvieron que sujetar entre 5 hombres. Su mirada ya no era humana. Algo nos estaba rompiendo. Pero lo peor aún no llegaba. Lo peor fue la noche de la lluvia negra, y no era lluvia. La noche cayó sin aviso. No hubo atardecer, solo una oscuridad que se deslizó por encima del campamento como una manta pesada. La niebla, esa vieja compañera, llegó antes de lo esperado, espesa como sopa de lodo. El silencio no era normal. No había grillos. No había viento. Ni siquiera las ratas se atrevían a correr por las trincheras. Y entonces cayó la lluvia. Al principio pensamos que era normal. El cielo se partió con un trueno seco y comenzaron a caer gotas lentas, pesadas. Pero el sonido era raro, como si algo más golpeara la lona de las tiendas. Algo más espeso que agua. Me asomé y estiré la mano. Lo que tocó mi piel no era lluvia. Era tibio y era rojo. Gotas oscuras, espesas, descendían como si el cielo sangrara. Cuando uno de los muchachos encendió su linterna, vimos lo imposible. El agua que caía del cielo estaba teñida de sangre. Rodríguez ya no estaba para confirmarlo, pero yo supe que tenía razón. Los muertos, los de abajo, estaban sangrando hacia arriba. Doc, uno de los pocos que aún mantenía algo de cordura, corrió a inspeccionar el suelo. Donde caían las gotas, el barro burbujeaba, como si algo respirara bajo él, como si el campo de batalla entero latiera. «Esto no es agua contaminada, sargento», me dijo. «No es lluvia ácida. Esto no es nada que podamos entender». La mayoría del pelotón enloqueció esa noche. Algunos huían entre la niebla. Otros lloraban abrazando sus rifles. Uno de los radiooperadores se arrancó el uniforme y corrió desnudo, gritando el nombre de su hermano muerto. Nunca lo volvimos a ver. Y en medio de todo eso, las figuras regresaron. No caminaban esta vez. Se arrastraban. Desde la niebla, desde los cráteres, desde las grietas del barro. Hombres sin rostro. Mujeres cubiertas de heridas abiertas que no sangraban. Niños con ojos vacíos. Todos venían hacia nosotros, arrastrándose como si hubieran sido desenterrados por la tormenta. Uno de ellos se detuvo frente a mí. Era un hombre delgado, con el pecho abierto por una explosión. Sus costillas sobresalían como ramas secas. Me miró. No con odio, ni con dolor, con hambre de descanso. Me habló, pero no movió la boca. Las palabras llegaron directo a mi mente. «Devolvednos lo que nos robaron». No entendí qué quería decir. ¿Qué les habíamos robado? Sus vidas, su tierra, el olvido. Y entonces lo vi. Una cruz de madera. Vieja, podrida, medio enterrada al borde del campamento. Una cruz sin nombre. Me acerqué sin saber por qué. Algo me obligaba. Comencé a cavar, con las manos, con los dientes apretados. No podía parar. Lo que encontré ahí abajo no era un cuerpo, era una caja, metálica, sellada con símbolos que nunca había visto. La abrí. Adentro había cosas que no puedo explicar. Cabellos humanos, trozos de hueso, un uniforme del Vietcong cubierto en ceniza, y una cinta de tela con inscripciones en un idioma que jamás había visto. Alguien la había enterrado ahí. Alguien había encerrado algo, una energía, una presencia, un alma tal vez. Y con nuestra guerra, la habíamos desenterrado sin saberlo. Esa fue la noche en que el campamento dejó de ser un lugar humano. El amanecer nunca llegó. Solo una luz gris, como si el sol se hubiera negado a mirar lo que pasaba en ese rincón olvidado de la guerra. Estábamos quedando solos. De los que quedábamos vivos, quizá 4 o 5, ninguno estaba entero. Había algo en nuestros ojos, una especie de vacío que no se llenaba ni con comida, ni con sueño. Doc ya no hablaba. Se pasaba el día escribiendo en una libreta vieja, dibujando símbolos que no entendía. Yo trataba de mantener el control, pero había algo dentro de mí que también empezaba a resquebrajarse, como si lo que habíamos desenterrado me hablara. No en palabras, en emociones. Sentía cosas que no eran mías, furia, tristeza, un dolor sin tiempo, como si todas esas almas que habían muerto allí me estuvieran usando como espejo. La niebla se volvió más densa, y una noche el campamento simplemente desapareció. No me refiero a que nos atacaran o que nos movieran.
Me refiero a que despertamos y ya no estábamos en el mismo lugar. Las trincheras seguían ahí, pero más profundas, las tiendas más viejas como si hubieran estado abandonadas durante años, y todo cubierto de ese polvo gris que no era tierra, ni ceniza, ni nada que yo pudiera nombrar. Y ahí fue cuando comenzó la procesión. Primero escuchamos los tambores, leves, a lo lejos. Luego los pasos, pero esta vez no eran sombras, no eran espectros, eran cuerpos, hombres, mujeres, niños, soldados, aldeanos, todos marchando con los ojos cerrados, cubiertos de barro seco y sangre coagulada. Marchaban por entre nuestras posiciones, sin mirarnos. Algunos tenían el rostro cubierto por máscaras rituales. Otros, la piel abierta como si aún estuvieran muriendo en ese momento. Y al final, venía él. Una figura alta, imposible, cubierta con una túnica hecha de trozos de uniforme y piel. Su rostro no era rostro, era un casco vietnamita deformado, oxidado, soldado a una calavera. Sus brazos largos arrastraban el suelo. Cada paso que daba la tierra se hundía. Doc lo vio y comenzó a gritar. Él es el carcelero. Él es el que los encierra. Él es la voz bajo la niebla. Lo arrastré hasta la tienda. Lo cubrí con una manta, pero ya estaba perdido. Repetía cosas en idiomas antiguos, oraciones, nombres. Esa noche, el carcelero se detuvo frente a mí. No me atacó, no habló, solo alzó una mano y me la puso en el pecho. Y vi todo. Vi las tumbas profanadas, los rituales interrumpidos por bombas, las almas de campesinos condenadas a vagar por los campos de batalla, espíritus de niños usados como escudos humanos, vidas que se apagaron sin ser reconocidas. Nosotros habíamos construido el campamento encima de un cementerio sagrado, y al hacerlo, les robamos la posibilidad de irse. La guerra no solo mata cuerpos, mata destinos, mata caminos, y el carcelero era su forma de recordar al mundo que ellos seguían aquí. No recuerdo cómo salí de Khe Sanh. Un día estaba entre trincheras que parecían mausoleos, rodeado de figuras que no eran vivas ni muertas, y al siguiente estaba en la enfermería de Da Nang, con la vista fija en el techo, la piel llena de picaduras y los oídos zumbando como si aún escuchara los tambores. Me dijeron que fui rescatado por una patrulla que nunca envió a nadie, que aparecí solo, con el uniforme cubierto de tierra negra y un puñado de huesos en los bolsillos. Huesos pequeños, como de manos de niño. No pregunté, no respondí. Pasé semanas en observación. El psiquiatra militar decía que era trauma de combate, que la presión me hizo alucinar, que era normal ver cosas en zonas como Khe Sanh, donde la tensión se mezclaba con el miedo y el insomnio. Nunca discutí con él. ¿Para qué? Lo que vi allá no era algo que se pueda discutir. Fue real, más real que la guerra misma. Cuando me dieron de baja, volví a casa. Intenté rehacer mi vida, vivir, comer, dormir, pero nunca pude cerrar los ojos sin verlos. A veces, en las madrugadas, siento ese olor, barro húmedo y sangre vieja, y justo antes del amanecer, cuando la ciudad aún está dormida y el mundo parece contener la respiración, los oigo. Los tambores, leves, a lo lejos, como si se arrastraran por las calles, y entonces me doy cuenta de que no salí solo de esa selva. Algo vino conmigo, un eco, una deuda, porque eso era lo que pedían los fantasmas de Khe Sanh. No venganza, no justicia, solo que alguien los recuerde, y yo los recuerdo todos los días. ¿Crees en fantasmas? Yo no creía, hasta que los vi marchar en la niebla. Nos desplegaron cerca del límite entre Laos y Vietnam, en un sector que los mapas marcaban como zona muerta, no por combates, sino porque nadie regresaba de allí. La llamaban la lengua verde, una franja de selva espesa donde incluso el sonido parecía desorientado. Animales que no cantaban, hojas que no crujían, como si la selva hubiese decidido aguantar el aliento. Éramos 6, todos curtidos. Ya habíamos salido de emboscadas, habíamos dormido bajo fuego enemigo, habíamos visto morir a compañeros sin tiempo ni para gritar. Yo era el cabo al mando. Mi trabajo era mantenernos con vida, aunque todavía no sabía que esta vez el enemigo no tenía forma. La misión era simple: reconocer el terreno y ubicar un posible punto de extracción para las tropas del norte. 3 días de patrullaje, nada fuera de lo común, excepto que, desde el primer día, la brújula empezó a fallar. No giraba, temblaba, como si algo la jalara desde abajo.
A la segunda noche comenzaron las luces. Al principio creímos que era fósforo o luciérnagas, pero era imposible. Aquellas luces no parpadeaban, flotaban. Una, luego dos, luego más. Orbes del tamaño de un balón de fútbol brillando con una intensidad suave pero penetrante. No iluminaban el entorno, solo flotaban, como si buscaran algo. Torres, otro Torres, distinto al de la historia anterior, quiso seguir una. Si es una bengala enemiga, debemos neutralizarla, dijo. Pero no era una bengala. La esfera se alejó de él, y él la siguió. Desaparecieron juntos entre los árboles. No oímos gritos, no hubo disparos. Solo el sonido del silencio, más profundo que nunca. Lo buscamos durante horas. Nada, ni pisadas, ni señales de combate. Solo encontramos su cuchillo clavado en el suelo. Alrededor la tierra estaba quemada, como si la luz se hubiese encendido demasiado cerca. Y entonces, en la cima de la colina frente al campamento, la volvimos a ver. Una esfera, inmóvil, observándonos. Y justo cuando uno de los chicos quiso apuntar con el rifle, se desvaneció. No voló, no estalló, solo dejó de existir. Así comenzó todo, y ninguno de nosotros dormiría igual después. Pasamos el resto de esa noche con los rifles apuntando a todas direcciones. No hablábamos, solo escuchábamos. Y lo más aterrador es que no había nada que escuchar. Ni grillos, ni monos, ni viento. El bosque estaba muerto. A la mañana siguiente descendimos la colina donde habíamos visto la esfera. Queríamos confirmar que no fuera algún tipo de tecnología enemiga, un dron primitivo, alguna trampa. No encontramos nada, solo huellas de algo que no sabíamos cómo leer. Eran redondas, como quemaduras en el suelo. No había ramas rotas, ni hojas pisadas, pero el suelo estaba como seco, como si todo lo vivo alrededor hubiera sido drenado. Y entonces encontramos los restos de un uniforme. Era de Torres, no su cuerpo, solo su uniforme, doblado cuidadosamente sobre una piedra, sin una sola mancha. Las botas estaban junto a él, y en el bolsillo del pantalón encontramos una nota escrita con su letra. Solo decía: ahora sé lo que es la luz, no vuelvan. El soldado más joven del escuadrón, le decíamos Reyes, vomitó en ese momento. Doc intentó tranquilizarlo, pero ninguno de nosotros pudo ocultar que estábamos al borde de algo. Y no era un borde físico. Era uno que no tenía mapa. Algo que estaba esperando más allá de nuestra comprensión. Reyes no comió ese día. Se quedó sentado mirando el vacío entre los árboles. Por la noche, el cielo se cubrió tan rápido que parecía haber caído una manta negra sobre el mundo. Ni la luna asomó. Y fue entonces que volvieron. Primero una luz, luego dos, luego 5. Orbes flotando alrededor del campamento. No hacían ruido. No generaban calor. Solo se movían lentamente entre los árboles como si buscaran algo o alguien. Su brillo no era uniforme. A veces palpitaban como si respiraran. Uno de los chicos, Mena, rompió filas y disparó. 3 tiros. Las luces no reaccionaron, pero segundos después desaparecieron. Todas al mismo tiempo. Y con ellas, también Mena. Estaba a 1 metro de mí. Pude ver su silueta iluminada por los disparos. Parpadeé, y ya no estaba. No hubo grito, no hubo pelea. No dejó huella, solo su fusil, cayendo al suelo como si alguien lo hubiese soltado suavemente. Pasamos la noche sin movernos. Doc se quedó temblando con el arma entre las piernas, murmurando los nombres de todos los que ya no estaban. Al amanecer, el comandante de la compañía nos respondió por radio: avancen hacia el punto de extracción, no pierdan más tiempo. No hubo preguntas. No preguntaron por los desaparecidos, ni por las luces, solo órdenes. Eso nos dijo todo lo que necesitábamos saber. Ellos ya sabían, y nos mandaron igual. Avanzamos en fila cerrada al amanecer. Ya no hablábamos entre nosotros. Cada uno tenía la mirada fija en el suelo, como si al levantarla, las luces fueran a aparecer de nuevo. Solo quedábamos 4. Reyes caminaba detrás de mí, más pálido que la tela de su uniforme. A cada paso parecía más débil, como si la selva le estuviera quitando el alma a sorbos. Doc se mantenía a su lado, pero ya no era el mismo hombre que había llegado conmigo a Vietnam. Su mirada estaba vacía, no como la de un loco, sino como la de alguien que entendió algo y decidió rendirse. Las luces no volvieron esa noche, pero los sueños sí. No sé cómo explicarlo. Era como dormir con la conciencia despierta.
como si mi mente se separara de mi cuerpo y se metiera en otra selva, una más oscura, más densa. Y ahí, entre los árboles, había figuras, sombras humanas, flotando. No caminaban, no hablaban, solo me miraban. Y cuando intentaba huir aparecía una de las luces. Pero no era una esfera más. Esta tenía ojos, o lo que parecían ojos, 2 manchas negras en el centro que no parpadeaban, y una voz que no salía del aire, sino de mi cabeza. Tú también viniste a buscar, pero no sabes qué. Me desperté empapado en sudor. Doc y Reyes también. Nadie habló, pero lo supe por sus caras. Habían soñado lo mismo. Nos pusimos en marcha rápido. Queríamos salir de allí, pero la selva no lo permitió. Después de caminar por horas, llegamos al mismo claro donde habíamos acampado la noche anterior. El mismo. Reconocí las marcas de las botas, las cenizas apagadas, la roca con forma de calavera que estaba al borde del campamento. Habíamos caminado en círculos, y ni la brújula ni el sol sirvieron de nada. Entonces Reyes comenzó a llorar, pero no como un hombre. Lloró como un niño. Doc intentó calmarlo, pero fue inútil. Reyes se arrodilló y empezó a rasgar la tierra con las uñas. Ahí están, dijo. Los escucho debajo, me están llamando. Intenté detenerlo. Le grité. Le puse la mano sobre el hombro, y fue ahí que lo sentí. El suelo temblaba, ligeramente, como si algo debajo de nosotros respirara. Esa noche no armamos campamento. Nos quedamos de pie, rifles en mano, cuerpos rígidos. Fue Reyes el primero en escucharla, una voz. Pero no venía del bosque, venía de su pecho. Sí, lo juro. Era como si su cuerpo fuera una caja de resonancia. Su garganta no se movía, pero el sonido salía igual. ¿Me escuchan ahora?, decía la voz. ¿O necesitan más luz? Doc se arrodilló. Dijo que eso no podía ser, que no era posible. Y entonces, todo se iluminó. El claro entero, las luces habían regresado. No eran 5, ni 10. Eran cientos. Una constelación flotando a menos de 2 metros del suelo, rodeándonos. Lentamente se cerraban sobre nosotros, no rápido, no con violencia. Lo hacían como un depredador paciente. Y entre ellas, algo se movía. No era luz, ni sombra, era como un agujero flotante. Una presencia sin forma, sin sonido, solo vacío. Y allí fue cuando entendí. Esas luces no venían a matarnos. Venían a llevarnos. Me quedé paralizado. No por miedo, por una certeza tan antigua que parecía no venir de mí. Eso que estaba frente a nosotros no pertenecía a este mundo. Las luces flotaban a nuestro alrededor como si fueran parte de un solo organismo. Respiraban juntas, se apagaban y encendían al mismo ritmo. Y en el centro, ese vacío que parecía mirar sin ojos. Doc dio un paso al frente. No dijo nada, solo bajó el fusil y abrió los brazos. Quise gritarle, detenerlo, pero mi voz no salió. Una luz se acercó a él. Se detuvo a centímetros de su rostro. Y lo iluminó por completo. No como una linterna, sino desde dentro. Como si su piel fuese transparente. Como si lo encendiera por dentro. Doc sonrió, y luego, desapareció. No se esfumó, no explotó. Simplemente, dejó de estar. La luz que lo tocó tembló durante unos segundos. Luego se apagó, como si se hubiese fundido por completo, y entonces las demás se volvieron hacia nosotros. Reyes cayó al suelo, llorando. Se cubría el rostro. Murmuraba algo. Nos están probando, nos están probando. No sabía qué quería decir, pero lo entendí cuando una de las luces descendió sobre él. No lo tocó, solo lo observó, o lo escaneó, como si lo leyera por dentro, y luego se alejó. Reyes seguía allí, vivo, llorando, respirando, pero con la mirada perdida para siempre. A mí no me atacaron, ni se acercaron. Simplemente flotaron alrededor mío, como si dudaran. Hasta que una voz me habló dentro de mi cabeza. No fue como la anterior, esta era más clara, más humana. Te has manchado las manos con muertos sin nombre. No te tememos, solo nos repites. Y entonces supe lo que eran. Las luces no eran enemigos, ni espíritus, ni tecnología. Eran memorias. Fragmentos de las almas que habían muerto sin justicia, sin ritual, sin perdón. Y ahora vagaban, convertidas en luz, buscando quién era culpable, quién había olvidado, quién había ignorado el dolor.
La jungla no los retenía. Ellos eran la jungla, y nosotros solo éramos el siguiente capítulo de un ciclo que no terminaba nunca. Esa noche, las luces se elevaron lentamente, una por una. Se perdieron entre las copas de los árboles hasta que el cielo volvió a oscurecerse por completo. Me encontré solo. Reyes estaba en el suelo, con vida, pero ya no era él. Solo decía, voy a seguir la luz, voy a seguir la luz. Y yo lo dejé ir. No tenía el derecho de detenerlo, solo quedaba yo. Reflejos huecos. Yo no hablo mucho de Laos. Ni cuando bebo, ni cuando sueño. Hay algo allá adentro que no quiere ser contado, pero que tampoco permite el silencio. Y cada tanto, cuando cierro los ojos en alguna madrugada sucia y solitaria, me veo otra vez ahí, caminando con el uniforme empapado, el rostro cubierto de lodo, y la selva viva tragándose mis pasos. Éramos un equipo de reconocimiento profundo, tropas entrenadas para moverse en silencio durante días, avanzar sin dejar rastro, insertados en territorio enemigo con una misión simple: localizar rutas, marcar posiciones, extraer información y salir vivos. Sí se podía. La zona era un infierno, selva virgen, cerros rotos por bombardeos, cavernas que olían a huesos, todo mojado, todo caliente, todo infestado de insectos, fantasmas y muerte. Aquel día ya llevábamos más de 4 jornadas moviéndonos en total sigilo, esquivando patrullas del Pathet Lao, alimentándonos con raciones secas y agua hervida con pastillas de yodo. Nadie hablaba más de la cuenta. El calor, el miedo y la selva nos apretaban como una mano gigante que nunca nos soltaba. Y fue en ese ambiente, esa calma extrañamente densa, donde vimos la primera figura. Al principio pensé que era un reflejo, el sol golpeando una hoja mojada, o quizá el sudor cayendo por mis párpados. Pero luego la vi moverse. No caminaba, imitaba a mí. Di un paso hacia la izquierda. La figura, translúcida, apenas un contorno brillante, hizo lo mismo. Di un paso hacia atrás. Ella también. Me detuve, respiré. El aire olía a cobre. Miré a mis lados. Uno de mis compañeros, un cabo navajo llamado Harker, también la había visto. Lo supe por su mirada clavada en el mismo punto del follaje. ¿Lo ves?, murmuré. Sí, dijo sin apartar los ojos. Pero no es tu reflejo, es más alto que tú. Era cierto, esa cosa, esa imitación, no era una copia perfecta, era como una versión deformada, alargada, como si un recuerdo estuviera intentando parecerse a mí sin lograrlo del todo. Harker levantó su mano. La figura lo imitó, pero con un segundo de retraso, como si necesitara ver primero para poder copiar, como un eco visual. Cuando dimos un paso hacia ella, desapareció. No se fue, no huyó, simplemente dejó de estar. No dijimos nada al resto del equipo. ¿Qué íbamos a decir? Que vimos una figura de vapor imitando nuestros movimientos, que sentimos que nos estaban memorizando. Nadie nos habría creído, y si lo hacían eso era peor, porque significaba que ya otros lo habían visto también. A la noche siguiente, el soldado Morales, un tipo rudo, silencioso, con cicatrices viejas en el alma, empezó a gritar durante su turno de guardia. Cuando corrimos hacia él, estaba arrodillado, apuntando su fusil a la nada. «Estaba aquí», decía temblando. «Justo aquí. Yo me vi. Era yo, pero...» sonriendo con mi cara. El teniente lo calmó. Le dijo que era agotamiento, calor, delirio por deshidratación. Le dimos una pastilla para dormir, pero esa noche nadie pegó ojo. Y lo peor fue que, al amanecer, encontramos pisadas donde Morales decía haber visto a su otro yo. Pisadas exactamente como las nuestras, con el mismo patrón de botas. Pero había un problema. Iban en dirección contraria, como si alguien, algo, nos estuviera imitando, pero alejándose hacia lo profundo de la selva. Después de las pisadas, el equipo cambió. Los chistes entre susurros pararon. Nadie mascaba tabaco ni se permitía bromear durante los descansos. Todos sabíamos que algo raro nos estaba observando, algo que se disfrazaba con nuestras formas, y que sabía moverse como nosotros, pero no era nosotros. En la tercera noche el cabo Harker desapareció, sin ruido, sin disparo, solo se esfumó. Estábamos acampando en una pequeña elevación rodeada de maleza densa. El punto había sido elegido por seguridad, solo un acceso visible, campo de visión amplio, sin cobertura enemiga cercana.
Pero cuando el teniente hizo el pase de lista, Harker no estaba. Su mochila, sus armas, todo seguía en su sitio. Como si se hubiera levantado, desnudo, y caminado al corazón de la selva por voluntad propia. Pero Harker no era de esos. Lo buscamos en un radio de 100 metros, llamamos en clave, usamos silbatos. Nada, y lo más inquietante, no había huellas, como si no se hubiera ido caminando. Esa noche yo fui el último en dormir. Me tocaba la última guardia. La niebla se había metido entre los árboles como un animal húmedo lento. Apenas se veía más allá de los primeros 5 pasos. Yo no dejaba de pensar en Morales, en su otro yo, en la sonrisa que describió. Y entonces lo vi de nuevo. Estaba entre los árboles, apenas visible, una figura delgada, translúcida. Se movía igual que yo, solo que esta vez no esperaba que yo me moviera primero. Se adelantó. Di un paso hacia atrás por instinto. La figura se adelantó de nuevo, como si ahora fuera ella quien me imitaba. Pero con un segundo de ventaja. Me temblaron las piernas. Sabía que no debía mostrar miedo, pero es difícil no quebrarse cuando lo que te enfrenta no es un enemigo de carne y hueso, es algo más, algo que se cuela entre las grietas de tu mente. La figura levantó la mano. Su silueta era más definida esta vez, y la cara era la mía, pero distorsionada, como si hubiera sido arrastrada por el agua durante días. Mis ojos pero vacíos, mi sonrisa pero con una intención que no me pertenecía. Dio un paso hacia mí. No hice nada. No pude, pero antes de que se acercara más, se desvaneció como humo en el viento. Al amanecer le conté al teniente. Lo miré a los ojos y le dije lo que vi. Él no dijo nada, solo se alejó unos pasos, sacó un cuaderno de su mochila, lo abrió en una página arrugada y me la mostró. En esa hoja había un dibujo, mi figura, hecha a lápiz, de pie, en la misma postura en la que la había visto. Yo también la vi, dijo el teniente con la voz seca. Hace 2 días. Pero la mía no se parecía a mí. Se parecía a mi hermano, el que murió en el 86 en Carolina del Sur. Usaba su uniforme de la Marina, estaba esperándome. Ese fue el momento en que entendí. No estábamos viendo copias, ni ilusiones. Estábamos viendo recuerdos. Nuestros recuerdos. Retorcidos, materializados, caminando por la selva. Como si el lugar nos leyera. Como si la selva no solo nos envolviera, sino que nos devorara desde adentro, extrayendo lo que más nos dolía y dándole forma. Como si la jungla misma quisiera hablarnos, con nuestras propias caras. Y cuando me di cuenta de eso, ya era tarde para escapar. La mañana siguiente fue distinta. El aire pesaba. El calor no se sentía en la piel, sino en los huesos. Ya no hablábamos, ni siquiera el teniente. Parecía que habíamos cruzado una línea invisible. Una frontera que sin darnos cuenta habíamos pisado y que ahora no nos dejaría salir. Casi nadie dormía. Morales se pasaba la noche despierto, murmurando cosas que no entendíamos. En español, en inglés, a veces en lo que parecía otro idioma. Uno viejo, como de garganta cerrada. Cuando le pregunté qué decía, me miró con los ojos llorosos y me soltó. Me están hablando, desde el otro lado. ¿Qué otro lado? El que está detrás del aire, dijo como si eso tuviera sentido. Ellos no son reflejos, sargento. Son puertas. Si los tocas, te cambian. Intenté que descansara, pero ya estaba lejos. Lo había tocado algo que lo estaba deshaciendo por dentro. Ese mismo día encontramos a Harker, o mejor dicho, lo que quedaba de él. Estaba colgado de una rama gruesa, suspendido como un títere abandonado. No tenía heridas visibles. Estaba limpio, demasiado limpio. Pero su rostro tenía una expresión que jamás olvidaré. No era miedo, era reconocimiento. Como si hubiera visto algo familiar justo antes de morir. No había sangre, no había signos de forcejeo. Solo su cuerpo colgado, balanceándose con un viento que no soplaba. Morales no quiso acercarse, solo se quedó a unos pasos y murmuró como si lo dijera para él mismo. Se lo llevó su reflejo. El teniente ordenó retirada inmediata. Ya no por protocolo, era supervivencia. Íbamos a movernos hacia el punto de extracción, por una ruta más corta, sin importar contacto enemigo. Cualquier cosa era mejor que seguir en esa maldita zona, pero la selva no iba a dejarnos ir así de fácil. Esa tarde, mientras marchábamos en formación cerrada, empezaron a aparecer más figuras. Ya no se escondían. Caminaban entre los árboles,
a nuestra izquierda y a nuestra derecha. No corrían, no se acercaban, nos escoltaban, como si fuéramos prisioneros. Cada una tenía el rostro de alguien diferente. Algunos eran nosotros, otros, familiares muertos. En una de ellas juro que vi a mi madre, aunque llevaba el uniforme de combate y la cara cubierta de barro. Y entonces, a medida que caía la noche, entendimos su juego. Las figuras no nos imitaban, nos estaban reemplazando. Cada vez que uno del escuadrón caía dormido, lo despertábamos, pero ya no era él del todo. Tenía sus recuerdos, tenía su voz, pero la mirada era de alguien más, una calma fingida, una forma de parpadear que no reconocíamos. Doc fue el primero en decirlo en voz alta. No es él, no es nuestro compañero, no tiene cicatriz en la mano. ¿Dónde está su maldita cicatriz? Cuando intentamos sujetarlo, el compañero solo sonrió y desapareció entre los árboles, como si nunca hubiera estado. Nos quedábamos menos. Uno a uno, nuestros compañeros iban desapareciendo, no en explosiones, ni tiroteos, ni emboscadas. Simplemente dejaban de estar. Y en su lugar, algo los imitaba. Algo que sabía cómo hablaban, cómo caminaban, qué heridas tenían, hasta qué recuerdos los hacían llorar por las noches. Pero se equivocaban en detalles, en lo pequeño. Un reloj en la muñeca equivocada, un acento apenas desviado, o lo peor, una sonrisa en el momento incorrecto. Yo fui el único que no durmió durante 3 noches, ni un minuto, porque tenía miedo de que al cerrar los ojos, yo también dejara de ser yo. Morales desapareció al amanecer del 4.º día. Se fue caminando hacia el este, sin mochila, sin radio. Solo dijo: "Ya está, ya sé lo que quieren". Intentamos seguirlo, pero la selva se lo tragó como traga todo lo que le pertenece. Solo quedábamos el teniente y yo. Y ahí, bajo una lluvia lenta y tibia, finalmente lo entendimos. No era una alucinación, no era un enemigo biológico, ni un experimento mental. Era la selva misma. Algo enterrado bajo sus raíces, viejo, anterior a la guerra, anterior a las personas. Algo que había aprendido a observar, a copiar, a imitar. No necesitaba atacarnos. Solo tenía que mostrarnos. Mostrar versiones de nosotros mismos, hasta que ya no supiéramos cuál era la real. El teniente rompió el protocolo esa mañana. Quemó los mapas, destruyó el radio, me entregó su placa militar. Si tú sales, cuenta lo que viste, no lo que hicimos, lo que nos hizo este lugar. Le pregunté a dónde iba. Me miró sin responder. Luego, con una voz que ya no era solo suya, me dijo: "Yo ya no tengo sombra". Y entonces entró a la niebla. No lo vi más, no sé cómo salí. Caminé sin rumbo. Seguí una corriente de agua, arrastré mis pies hasta que escuché el ruido de un helicóptero en la distancia. Me encontraron tirado, delirando, deshidratado. Estuve semanas en observación, y después me mandaron de vuelta a casa con una hoja de alta médica y un historial marcado como fatiga aguda por combate. Nunca hablé, hasta ahora, pero esto es lo que realmente pasó en la selva de Laos. Nos estaban esperando, no a nosotros soldados, a cualquier mente humana, a cualquiera que llevara dentro recuerdos, culpas, personas amadas perdidas. Nos estudiaron como niños mirando hormigas, y luego aprendieron a ser nosotros. Yo no sé si volví completo. A veces me miro en el espejo y me encuentro buscando detalles, cosas mínimas. Una marca que no recuerdo haber tenido, una expresión que no parece mía. Y hay noches, las más largas, en las que me despierto de golpe, respirando agitado, y mi reflejo todavía está dormido. La niña de la selva del Baupés. Uno aprende a no dejarse llevar por los cuentos, sobre todo cuando se ha vivido en zonas calientes, cuando se ha marchado por trochas con la certeza de que cualquier sonido puede ser una emboscada. Los fantasmas no matan, los hombres sí. Esa es una regla que aprendí desde que me puse el uniforme por primera vez. Pero hay cosas que ni el entrenamiento más estricto te puede preparar. Fue en el Baupés, selva pura, verde espeso y húmedo, de ese que te moja hasta los pensamientos. Estábamos en una misión de reconocimiento a unos kilómetros del río Apaporis. La zona era delicada, con reportes de movimientos irregulares, y nuestra orden era sencilla: entrar, observar, marcar puntos estratégicos y salir. Éramos 6 en el pelotón, todos curtidos, ninguno novato. El cabo Ávila, viejo zorro de montaña.
Morales, que nunca se quitaba el sombrero ni para dormir. Peña y Bolaños, los binomios de fuego. Rivas, nuestro rastreador. Y yo. Habíamos caminado durante horas. Solo se escuchaban nuestros pasos, el zumbido de los zancudos y muy de vez en cuando los gritos lejanos de los monos. El ambiente tenía algo raro, como si la selva nos observara. No era paranoia, era instinto. Rivas fue el primero en notarlo. «Alguien camina adelante», dijo, señalando una huella en el barro. «Pero es muy pequeña». Nos acercamos. Era cierto, pequeños pies descalzos marcados con claridad, no de adulto, de niño o de niña. «¿Puede ser alguno de esos indígenas de la zona?», preguntó Peña. Ávila negó con la cabeza. «Aquí no hay comunidades a menos de 3 días de caminata, y si hay no se acercan a esta parte. Dicen que está maldita». Nadie se rió. Aquí no hacíamos chistes con eso. Seguimos avanzando, y ahí fue cuando la vimos por primera vez. A apenas un par de metros delante de nosotros, entre 2 troncos cubiertos de musgo. Una niña. Pequeña, flaca, vestida con una bata blanca manchada de barro. El pelo negro y largo pegado al rostro. Estaba descalza, con las piernas llenas de arañazos. Nos detuvimos en seco. Ella no se movió. Nos miraba, no con miedo, con una expresión neutra, como si nos conociera. «¡Niña!», gritó Bolaños. «Tranquila, vamos a ayudarte». Pero en cuanto dimos un paso desapareció. No corrió, no huyó. Simplemente no estaba más. Buscamos entre los árboles, nada. Solo hojas húmedas, ramas caídas, silencio denso. Rivas nos miró pálido. Esa niña no es de aquí». Morales encendió un cigarrillo con manos temblorosas. Nadie lo regañó por romper el protocolo. Dormimos en silencio esa noche, cada quien en su hamaca, sin apagar del todo la linterna. Yo me quedé de guardia a la mitad de la madrugada. A eso de las 3, escuché risas. Risas de niña. No eran alegres, eran suaves, como si alguien jugara a escondidas. Miré a los lados. Nada. Pero los zancudos habían desaparecido. No zumbaban. El aire estaba quieto. Y de pronto sentí el peso, no en el cuerpo, en el alma, como si algo invisible se sentara sobre uno. Una sensación helada, instintiva, primaria. Entonces la oí de nuevo, más cerca. «¿Quieres jugar conmigo?». No fue un pensamiento. No fue una grabación. Fue una voz real. Justo detrás de mí. Me giré con el fusil en alto. Y ahí estaba, a medio metro, viéndome y sonriendo. La linterna me temblaba en la mano. Apunté directo a su rostro, pero la luz no la tocaba. Era como si su figura absorbiera el brillo, como si no estuviera hecha de lo mismo que el resto del mundo. La niña no se movía, solo me miraba, o mejor dicho, me reconocía. «¿Quieres jugar conmigo?», repitió, y luego, sin previo aviso, se esfumó. No giró, no se perdió entre los árboles. Simplemente dejó de estar ahí. Me quedé paralizado, sudando frío a pesar de la humedad espesa del baupés. Respiraba con dificultad, como si la selva misma me apretara el pecho. Me tomó varios segundos recuperar el control. Luego desperté al resto del pelotón. Ávila fue el primero en levantarse. «¿La viste otra vez?», asentí. Me habló. Nadie me dijo que estaba loco. Nadie se rió, solo se miraron entre ellos. Peña se persignó en silencio. Morales guardó el cigarro que apenas había encendido y se mantuvo en silencio. Rivas rompió el silencio. «Mi abuelo me contaba una historia cuando era niño, allá en Mitú. Hablaba de una niña que se perdió en la selva. Dicen que salió a buscar leña con su madre y se separaron. Nunca la encontraron, ni el cuerpo, nada». Guardó silencio unos segundos. Luego añadió: «Desde entonces algunos la ven, siempre igual, sola, sucia, con los pies descalzos. A veces aparece en las orillas de los ríos, a veces entre los árboles, pero los que se le acercan no regresan igual. Si regresas, regresas vacío, como si te hubieran sacado algo». No le respondimos. No había nada que decir. A la mañana siguiente el ambiente había cambiado. El calor era más pesado. Las aves no cantaban. Caminamos en formación cerrada, sin separarnos más de 2 pasos. Íbamos tensos, como si algo invisible caminara entre nosotros. A eso del mediodía encontramos una muñeca. Estaba colgada de una rama baja, de trapo. Vieja, rota, llenísima de barro y humedad. Le faltaba un ojo.
Era imposible que alguien la hubiera traído hasta ahí. No había senderos, no había casas, nada. Ávila la bajó con cuidado. «Esto es una advertencia», dijo, y la dejó en el suelo. «¿Advertencia de quién?», preguntó Bolaños, y se notaba que su voz ya no sonaba tan firme como de costumbre. «No de quién», dijo Rivas. «¿De qué?». Esa noche nadie quiso hacer guardia solo. Nos turnamos en pares. Yo me quedé con Morales. Él se sentó en silencio, limpiando su arma una y otra vez, como si el metal pudiera protegernos de lo que nos rodeaba. Pasada la medianoche los escuchamos, pasos pequeños, risas y ramas crujiendo, muy cerca. Encendimos las linternas. Gritamos, nada. Cuando el sonido cesó volvimos a sentarnos, y entonces oímos el disparo. Una sola detonación. Corrimos hacia la hamaca de Peña. Lo encontramos con el fusil aún en la mano. Se había volado la tapa de los sesos, el cuerpo colgando a medio lado, la sangre empapando el suelo. En el pecho, grabado con algo punzante, había una palabra escrita. Una palabra que nadie quiso pronunciar en voz alta. Juega. Después de lo de Peña, el silencio se volvió enemigo. Nadie lloró, nadie gritó. Solo lo bajamos de la hamaca, lo cubrimos con una manta térmica y lo dejamos al borde del claro. Ávila dijo que haríamos extracción en cuanto amaneciera. Pero todos sabíamos que eso no iba a pasar. No porque no quisiéramos, sino porque algo allá afuera no nos iba a dejar. Esa madrugada no dormimos. El calor era irreal. El aire olía a metal viejo, a tierra revuelta, a sangre. Cerca del amanecer Morales empezó a hablar solo. Primero en murmullos, luego en voz alta, como si alguien le respondiera. «Yo no la dejé ir», decía. «Yo intenté salvarla». Rivas se le acercó con calma. «¿A quién, hermano?». Morales lo miró confundido, como si no supiera dónde estaba. «Mi hermanita», susurró. «Se ahogó en el río cuando yo era niño, pero anoche me dijo que no era mi culpa, que solo quería jugar conmigo una vez más». Rivas y yo nos miramos sin hablar. Morales se alejó unos pasos y se sentó al borde de la maleza, dándole la espalda al resto. Yo tenía un mal presentimiento, y no me equivoqué. A los pocos minutos, Morales se levantó sin decir nada y entró en la selva. Lento, como hipnotizado. Salimos corriendo tras él. Gritamos su nombre, pero la vegetación se lo tragó. Ni una huella, ni un susurro, ni un maldito indicio. Solo encontramos algo colgando de una rama baja, la muñeca de trapo. Esta vez, tenía el otro ojo. Ávila dijo que íbamos a seguir adelante, que no podíamos quedarnos, que debíamos llegar al punto de extracción marcado por el GPS, y aunque en el fondo sabíamos que ningún helicóptero iba a venir, seguimos caminando, no por esperanza, sino por miedo a quedarnos quietos. Avanzamos durante horas. El aire se sentía más espeso, más denso. La vegetación era distinta, como si la selva nos hubiera llevado a otro lugar sin que lo notáramos. Un lugar más antiguo, más hondo. De pronto Rivas se detuvo. Tenía el rostro blanco. Miren eso. Al frente, entre dos árboles gigantes, había una especie de claro. En medio, un montículo de piedras cubierto de líquenes. Y sobre las piedras, una fotografía vieja. Una niña, la misma, sonriendo en blanco y negro. Vestía lo mismo que habíamos visto, una bata suelta, manchada. Ávila se acercó. Le temblaban las manos. Esto no puede estar aquí. Al lado de la foto había una cajita de madera. La abrió. Adentro, pedacitos de hueso, pequeños, frágiles, como de niño. Y debajo de ellos, un mechón de cabello amarrado con una cinta roja. Ávila se alejó como si la caja le quemara las manos. «Nos metimos en un lugar donde no debimos», dijo casi en un murmullo. «Esto no es territorio común. Esto es tumba». Y en ese momento, la voz volvió a escucharse. No entre los árboles, no en nuestras cabezas, entre nosotros. ¿Quieren jugar conmigo? No supimos de dónde venía, no importaba. Lo peor fue lo que vino después. Las risas, rodeándonos, cerca, cada vez más cerca, y los pasos, pequeños, ligeros, a veces corriendo, como si jugara al escondite. Las risas nos rodeaban, cada vez más cerca, como si hubiera más de una, como si la selva entera se hubiera llenado de niñas, todas con la misma voz. Rivas cayó de rodillas, se tapó los oídos con las manos. «Ya basta, déjenme en paz»,
Ávila y yo nos quedamos quietos, tratando de mantener la compostura. Pero dentro, estábamos al borde, sentíamos los pasos. No veíamos nada, pero sabíamos que nos estaban rodeando. Entonces, por un instante, todo se detuvo. Ni un sonido, ni un soplo de aire. Y ahí estaba otra vez, de pie, a escasos metros, mirándonos. La misma niña. Bata blanca, pies descalzos, el cabello le cubría medio rostro, pero aún podías ver cómo sonreía. Esa sonrisa no era de juego. Era una mueca aprendida, como si estuviera imitando lo que cree que es la alegría. Ávila levantó el fusil lentamente. «No lo hagas», le dije en voz baja. «No sirve». La niña dio un paso hacia nosotros. Sus pies no tocaban el suelo. Lo sabíamos. Era como si flotara justo encima del barro, sin dejar huella. Y entonces habló. Pero esta vez, su voz no era la de una niña. Era profunda, anciana, quebrada. Aquí me dejaron bajo la lluvia, con los ojos abiertos. Riva rompió a llorar, se abrazó las piernas, murmuraba algo una y otra vez. Ella no quería morir. Ella no quería morir. Yo intenté jalarlo, levantarlo, pero él se aferraba al suelo como si su vida dependiera de eso. Ávila bajó el fusil y dio un paso al frente. «¿Qué quieres de nosotros?». La niña lo miró, inclinó la cabeza y respondió con voz tranquila: «Que se queden». Y luego desapareció, esta vez no en un parpadeo, sino desvaneciéndose como neblina. Ese día no avanzamos, no porque no quisiéramos, porque la selva no nos dejó. Cada intento de orientarnos nos regresaba al mismo sitio. Dábamos vueltas. El GPS dejó de responder. El sol no salía, solo un cielo gris permanente y el zumbido persistente en los oídos, como si el aire nos estuviera hablando con un lenguaje que no entendíamos. Rivas dejó de hablar. Simplemente dejó de ser. Respiraba, caminaba, comía lo poco que teníamos, pero no decía una palabra, ni una reacción. Solo se sentaba mirando a un punto fijo, sin parpadear. Ávila me confesó algo esa noche. «Yo estuve aquí hace años», dijo, «en otra operación, cuando estaba más joven. También hubo una desaparición, una niña de una comunidad cercana. Dijeron que se la habían llevado, pero nunca hubo pruebas. Algunos de los nuestros estuvieron implicados». Se manejó en silencio. Como siempre. Hizo una pausa. Uno de ellos me dijo, días después, que la niña había escapado, que corrió selva adentro y que jamás salió. Entonces lo entendí. Esta no era una aparición cualquiera. No era un alma en pena esperando que alguien le rezara. Era una memoria viva. Un trauma incrustado en la tierra, alimentado por la selva, por el miedo, por la culpa. Y nosotros habíamos llegado a abrir la herida, a despertarla, a jugar como ella quería. Esa noche soñé, si es que se puede llamar soñar a lo que viví, que caminaba por un río seco. A los lados, cientos de muñecas colgaban de ramas. Todas me miraban, y al fondo, ella, sentada sobre una piedra, sonriendo, sola, me tendía la mano. «Juega conmigo», dijo, «solo una vez». Me desperté sudando, con la cara empapada. Rivas ya no estaba, tampoco la muñeca. Solo Ávila quedaba, y no hablaba. Solo escribía en una libreta. Una sola frase, una y otra vez. «Ya estamos jugando». Amaneció con un silencio que no parecía natural. El tipo de silencio que uno escucha en los cementerios justo antes de enterrar a alguien. Ni los insectos, ni los monos, ni siquiera el crujir de las ramas bajo los pies. La selva ya no sonaba como selva. Ávila seguía escribiendo en la libreta. Había arrancado todas las hojas menos una. En ella, con la letra temblorosa de alguien que ya no está del todo presente, había escrito: «Ya estamos jugando». Una y otra vez, cientos de veces, hasta que no quedó espacio. Me senté frente a él, le hablé con calma. Le dije que debíamos movernos, que aún podíamos salir, que Rivas, Morales, Peña, que todos ellos merecían que por lo menos intentáramos sobrevivir. Pero él solo levantó la mirada y me dijo: «Es inútil, hermano, aquí no se sale, aquí te eligen». Y luego bajó la cabeza y no volvió a hablar. Fue entonces que la vi por última vez. Estaba justo frente a mí, la misma niña, pero ya no sonreía, no tenía esa expresión vacía. Esta vez, estaba llorando. Las lágrimas caían por su rostro manchado de tierra. Tenía miedo, lo vi claro. Miedo como el de un animal acorralado, pero no miedo de nosotros, sino de lo que estaba detrás. Giré lentamente.
Y ahí estaban, siluetas, decenas, altas, largas, negras como la sombra de algo que nunca vio el sol, deformes. Caminaban entre los árboles sin hacer ruido. Algunas arrastraban los pies, otras reptaban, no tenían rostro, pero sentía sus ojos, y caminaban hacia ella. La niña retrocedió, me miró temblando. No quiero jugar más. Esa fue su voz, no la de espectro, no la de algo imitado. Era real, humana, dolorosa. Yo di un paso al frente, instinto puro. Levanté el arma, apunté a las figuras, y se detuvieron. Por un segundo, lo juro, se detuvieron. La niña corrió hacia mí. Me abrazó las piernas. Y al tocarme, vi todo. La historia completa. Ella, perseguida por hombres armados, llorando, corriendo, cayendo, gritando por su madre. La selva tragándosela, el hambre, el miedo, el frío, el olvido. Su muerte, sola, con los ojos abiertos, bajo la lluvia. Y luego, la rabia, la soledad que no se va, la infancia que no termina. El dolor de no ser encontrado, de no ser llorado, solo usada, solo descartada. Y la selva la escuchó, la selva la adoptó y la convirtió en algo más. Cuando volví en mí estaba solo. Ávila ya no estaba, ni el campamento, ni la mochila, ni el fusil. Solo yo y ella, sentada sobre la piedra jugando con la muñeca. Me miró, sonrió, pero ya no era la sonrisa vacía, era tranquila. Gracias, dijo, y desapareció. Así, como humo, caminé durante días, sin rumbo, sin hambre, sin miedo. Me encontraron unos indígenas cerca de la Paporis. Dijeron que me vieron caminar desde la selva, como si estuviera guiado. Me dieron agua. Me llevaron a una base fluvial. Allí me interrogaron. Les conté todo. No me creyeron. Me dieron licencia por crisis nerviosa. Luego baja definitiva. Me preguntaron por los otros. No supe qué decir. Solo respondí. Siguieron jugando. Desde entonces a veces sueño con la selva, a veces con ella. A veces escucho su voz en la madrugada, pero ya no tengo miedo. Porque ahora sé que algunos juegos no terminan cuando suenan las risas. Terminan cuando alguien ve, y yo la vi.